Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar le envío un saludo a Mictel Clear, Luciano Vasconcelos, Agustín Ledesma, Carlos Alías, Redgui, Luca Herrera, Iván Molina, Alan Walker, Chimuelo, CJ Gamer 1089, Milagros Guadalupe, Militar 888 Terco, Bruno Velázquez, Luis Alejandro Bejarano Alvarado, Gabriel Pallero, T-Rex General. Un saludo mis estimados. Recuerden que si quieren un saludo háganmelo saber en la caja de comentarios. También recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 10, una respuesta. En eso todos podrían observar con asombro, pero sobre todo con terror, cómo es que Godzilla estaba siendo golpeado cruelmente. En eso el Muto Prime, de tan fuerte que estaba sometiendo a Godzilla, la montaña comenzaría a romperse y Godzilla seguiría rugiendo del dolor. En eso la montaña caería y Godzilla con ella. En eso el Muto Prime lo soltaría, pero al mismo tiempo le daría unos fuertes golpes en su pecho con sus fuertes patas. En eso él caería en el suelo, a lo que después el Muto Prime se comenzaría a acercar lentamente a Godzilla, mientras él con dificultad se empezaría a colocar de pie. En eso Annie estaba muy impactada, pero se enojaría con el Muto Prime por eso, pero ella entendería que no podría hacer nada, debido a la diferencia tan grande de poderes. En eso Armin diría, Honor a ley, está siendo golpeado, a lo que después Connie diría, ¿qué rayos está pasando? ¿Por qué no se defiende? En eso Krista diría, no lo sé, pero miren eso, a lo que después todos voltearían y verían cómo al Muto Prime le comenzarían a brillar sus ojos, al mismo tiempo que una gran luz empezaba a recorrer su cuerpo, donde después llegaría a sus patas, y después empezaría a brillar cada vez más y más fuerte. En eso verían cómo las empezaría a alzar, a lo que después Godzilla, con dificultad trataría de voltearse, pero en eso el Muto Prime lo golpearía en la zona de sus placas dorsales, al mismo tiempo estaría causando algo similar al pulso electromagnético de los mutos, pero este sería diferente, ya que si bien no bloquearía algunas habilidades de Godzilla, sí crearía ondas de choque mucho más fuertes, como si de una explosión se tratara. Al mismo tiempo todos tratarían de cubrirse, pero serían demasiado fuertes, a lo que después la titán hembra, al ver esto, endurecería sus manos y se sostendría del piso, al mismo tiempo que todos se sujetaban de su espalda con sus equipos de maniobras tridimensionales. En eso el Muto Prime seguiría golpeando a Godzilla, más y más fuerte cada vez, mientras que él rugía del dolor, pero al mismo tiempo, las placas de Godzilla empezarían a romperse, ya que los golpes del Muto Prime serían tan fuertes, que empezarían a destruirlas. En eso Godzilla seguiría rugiendo del dolor, donde después ya casi no quedaba nada de sus placas, pero en eso antes de que el Muto Prime lo siguiera golpeando, recibiría un fuerte ataque por la espalda, donde se encontraba su coraza, que si bien no la destruiría, sí haría que se moviera, a lo que después el Muto Prime y todos los demás voltearían y verían impactados quién habría disparado el rayo, y sería nada más y nada menos que Shin. Ante esto el Muto Prime se impactaría, pero después daría otro fuerte rugido. En eso Shin lo miraría fijamente, pero después empezaría a recargar sus placas dorsales, al mismo tiempo que empezaba a abrir su boca, y le comenzaría a lanzar una gran cantidad de fuego, el cual comenzaría a crear explosiones, donde el Muto Prime crearía nuevamente un agujero, donde después escaparía por él. Ante esto Shin se detendría y comenzaría a buscarlo, pero después de su espalda saldría el Muto Prime, donde al mismo tiempo le daría unos fuertes golpes con sus patas, donde Shin rugiría del dolor, al mismo tiempo que caía. Mientras tanto Godzilla estaría reponiéndose con mucha dificultad, a lo que después se giraría y miraría con asombro como Shin estaría luchando contra el Muto Prime. Ante esto él no desaprovecharía la oportunidad y rápidamente, aunque con mucha dificultad, se colocaría de pie y se lanzaría contra el Muto Prime, quien estaría distraído, ya que estaría golpeando a Shin. En eso Shin estaría rugiendo del dolor, pero al mismo tiempo sin que el Muto Prime se diera cuenta, él comenzaría a mover su cola, donde después le daría un fuerte golpe en su rostro, que si bien
no lo dañaría, si lo distraería. En eso el Muto Prime voltearía y vería a Godzilla que estaba dirigiéndose a donde estaba él, pero no le daría tiempo de reaccionar, ya que Godzilla lo embestiría y lo empujaría contra el piso, así logrando tirarlo, donde después Godzilla lo pisaría con su pie, y comenzaría a cargar con lo que poco que quedaban de sus placas dorsales, y en eso le dispararía su aliento atómico al Muto Prime, pero este sería un poco más débil, donde el Muto Prime lo recibiría de lleno, pero al mismo tiempo le alcanzaría a dar un golpe a Godzilla en su rostro, donde Godzilla dejaría de disparar su aliento atómico, al mismo tiempo que dejaba de pisarlo, a lo que después el Muto Prime se colocaría de pie rápidamente, y mordería a Godzilla de uno de sus brazos, así rompiéndoselo. Ante esto todos estarían impactados, pero Masanie, a lo que después Godzilla rugiría del dolor, pero después Shin lo mordería en una de sus patas más chicas, donde el Muto Prime rugiría del dolor, en eso soltaría a Godzilla, y trataría de zafarse de la mordida de Shin, pero al mismo tiempo, antes de golpearlo, Shin con su cola, detendría una de sus fuertes patas, así dejándolo un poco al descubierto. En eso Godzilla aprovecharía y también lo mordería en una de sus zonas donde no tenía coraza, donde era más débil, así provocando que él rugiera más del dolor, donde se le estarían dificultando las cosas. En eso ambos Godzillas lo empezarían a empujar hacia atrás, pero el Muto Prime no se dejaría y también contraatacaría. En eso Shin no se daría cuenta de un agujero que creó el Muto Prime, y se tropezaría, así cayendo y dejando de morderlo y sujetarlo. Esto lo aprovecharía Lee, después golpearía a Godzilla en su rostro con una enorme fuerza, así Godzilla lo dejaría de morder y caería en el piso aturdido, a lo que después el Muto Prime se acercaría a él, y sacaría sus opositores, con los que insertaba sus huevos, que después estaría listo para clavárselos a Godzilla, pero en eso Shin comenzaría a cargar sus placas dorsales, y le lanzaría fuego, así dándole al Muto Prime, y alejándolo de Godzilla, donde después pasaría rápidamente a su aliento atómico de color morado, y le daría de lleno al Muto Prime, pero también le empezaría a cercenar sus opositores, así desintegrándolos, donde después el Muto Prime rugiría del dolor. En eso él se alejaría, a lo que después Shin se daría cuenta de que si seguían así no podrían vencerlo, a lo que después él no vería otra opción y empezaría a rugir del dolor, ya que su cuerpo empezaría a cambiar de forma. En eso los chicos dirían, ¿pero qué está haciendo? En eso Armin diría, no lo sé, pero miren. En eso todos mirarían con asombro como Shin empezaría a cambiar de forma, su cuello se haría un poco más largo, sus brazos crecerían también, y sus garras se alargarían, mientras que sus placas dorsales también se hacían más grandes y gruesas, como la imagen para que se den una idea. En eso terminaría de evolucionar y después daría unos fuertes rugidos, así dejando sorprendidos a todos. En eso Godzilla también se daría cuenta de esto, y después también empezaría a rugir. En eso los chicos lo mirarían y Connie diría, no puede ser, también Raleigh, ¿pero qué les está pasando? En eso Sasa se daría cuenta y diría, están evolucionando, a lo que después Connie le diría, ¿de qué habla Sasa? En eso les diría, que cuando un animal que tiene la capacidad de adaptarse a su entorno, evoluciona para poder sobrevivir en él, ante esto todos estarían impactados, pero más al ver como a Godzilla, le empezaría a salir una luz de color rojo y naranja de su pecho, al mismo tiempo que su espalda se iluminaba del mismo color, pero lo que quedaba de sus placas se derritiría, mientras que también todo su cuerpo empezaría a sacar una gran cantidad de vapor. En eso sus ojos cambiarían al mismo color. En eso todos se impactarían, pero Masanie al ver cómo Godzilla consiguió una apariencia que pareciera como si le estuviera saliendo lava, en eso ambos Godzillas mirarían al Muto Prime, a lo que después darían un fuerte rugido, pero en eso el Muto Prime no se dejaría intimidar y comenzaría a golpear el piso, y después se abalanzaría contra ellos, al mismo tiempo que ambos monstruos lo hacían, donde después el Muto Prime trataría de golpearlos, pero Shin lo recibiría con un fuerte coletazo que le daría de lleno en su cara, y esta vez, sí rugiría del dolor, ya que la cola de Shin seguiría siendo larga, pero ahora era mucho más delgada. En eso el Muto Prime se enojaría y trataría de morderlo, pero en eso recibiría unos fuertes cortes en su cara, cortesía de las garras de Shin, donde después el Muto Prime rugiría del dolor. En eso Godzilla lo taclearía y lo empujaría hacia atrás. En eso el Muto Prime trataría de golpearlo, pero esta vez sus
patas también empezarían a brillar en un tono amarillo, en eso golpearía a Godzilla, pero esta vez él lo resistiría mucho más, así dejando sorprendido al Muto Prime. En eso Godzilla lo estrellaría contra una montaña, donde después lo mordería del cuello, y le empezaría a hacer lo mismo que le hizo antes, pero esta vez el Muto Prime sentiría como los dientes de Godzilla se estarían clavando en su coraza, debido a que estaban muy calientes y también le estarían quemando su piel, así. El Muto Prime rugiría del dolor, pero después en un descuido de Godzilla, él conseguiría zafarse de su agarre, en eso sería recibido de otro fuerte coletazo de Shin, así el Muto Prime se alejaría, en eso ambos Godzillas ya estarían cansados, debido a que sus formas estaban consumiendo mucha de su radiación, pero más Godzilla, ya que el estado Burning estaría consumiendo su vitalidad, a lo que después el Muto Prime los miraría, pero en eso Shin empezaría a brillar en un color morado, pero esta vez sería mucho más fuerte, mientras que Godzilla también empezaría a cargar su aliento atómico, en eso su cuerpo daría unos fuertes destellos, y ambos Godzillas dispararían sus alientos atómicos, mientras que el Muto Prime ante esto él se daría la vuelta, para cubrirse de sus ataques, pero al momento en que chocaron, se crearían unas grandes ondas de choque, donde el Muto Prime los estaría resistiendo, pero en eso también empezaría a sentir como su caparazón se estaría rompiendo cada vez más y más, y luego de unos segundos, este se rompería completamente, así ambos ataques atravesarían al Muto Prime, y él rugiría del dolor, así dejando a los chicos sorprendidos, pero al mismo instante todos verían como el Muto Prime estaría brillando de una manera extraña, y comenzaría a inflarse, como si algo estuviera creciendo dentro de él, pero después de unos segundos, habría una fuerte explosión que empezaría a destruir toda esa zona, mientras que Annie vería a sus amigos, y rápidamente crearía un endurecimiento para cubrirlos, pero también esto la estaría levemente quemando. Al paso de unos minutos todo se detendría, en eso los chicos saldrían, pero dirían a Annie, así la sacarían de la parte que aún estaba débil del titán hembra, a lo que después ella saldría, pero estaría algo débil, en eso todos podrían sentir un inmenso calor, pero también verían cómo habría una inmensa cortina de polvo, donde después al despejarse, se asustarían al ver cómo ahí se encontraba el Muto Prime, pero en eso, verían cómo caería y se desintegraría, así dejándolos sorprendidos, a lo que después el suelo empezaría a temblar levemente, y después ambos Godzilla saldrían del suelo, donde también estarían muy heridos, así dejando sorprendidos a los chicos, a lo que después Godzilla miraría las partes que aún estaba completas de las cenizas del Muto Prime desintegrarse. Ante esto él daría un fuerte rugido al cielo, mientras que Shin haría lo mismo, dando a entender que ganaron la batalla. En eso Godzilla miraría a Shin, donde después él también le regresaría la mirada, pero Godzilla movería muy levemente la cabeza. En eso Shin lo miraría fijamente a los ojos, pero después empezaría a caminar a una dirección sin rumbo, o eso era lo que daba a entender, mientras que Godzilla y los demás lo miraban alejarse. En eso Godzilla miraría a los chicos, pero sobre todo a Annie, y después se agacharía y estaría enfrente de ellos. En eso todos los ahí presentes estarían impactados, pero algo aterrados, ya que nunca antes habían estado tan cerca de Godzilla, pero en eso Annie se acercaría lentamente y después extendería su mano, y tocaría la nariz de Godzilla, donde después él cerraría sus ojos. Ante esto los chicos estarían sorprendidos, y después Connie diría, ¿cómo rayos ella puede acercarse a él sin sentir miedo y hacer eso? A lo que después Krista diría, porque tienen una conexión muy fuerte, además Annie sabe que él no nos hará nada, como yo con Ymir, o mi casa con Eren. Ante esto ellos estarían impactados, pero después verían como Annie se tambalearía momentáneamente y después le dirían, ¿estás bien? En eso ella diría, que sí, pero que el endurecer su cuerpo, hizo que se debilitara. En eso Godzilla le escucharía, y después pondría su mano. Ante esto todos estarían impactados, pero después Annie diría, vamos, es hora de ir a casa. En eso todos subirían a la mano de Godzilla. Tiempo después Godzilla los estaría llevando a la muralla, mientras que todos iban en su cabeza o en lo que quedaba de sus placas dorsales, mientras que Annie iba recostada en su mano. En eso Connie diría, no puedo creerlo, así que esto es estar en las nubes. En eso Sasa diría, esto es increíble, mientras que Krista estaría maravillada por la belleza del paisaje. En eso
Armin también iría sonriendo, pero al voltear a ver a un lado se impactaría, y después diría, ¿acaso ese es el mar? Pero sería sacado de sus pensamientos ya que Connie le diría, mira Armin, desde aquí podemos ver la punta del muro del interior, en eso llegarían al muro Ross, para más específico, al distrito donde Eren selló la puerta con la roca, en eso todos estarían impactados al ver a Godzilla, ciudadanos y militares que no lo conocían, pero también estarían asustados ya que verían que era más grande que los muros, pero se tranquilizarían al ver que no les haría nada, pero no del todo. En eso los chicos bajarían de su cabeza y llegarían al muro. En eso Connie le presumiría a Jin sobre lo que acababa de hacer, mientras que Eren le preguntaría a Armin qué sintió al estar a esas alturas, donde después Armin le diría que sintió libertad, donde después a Eren le daría envidia de que él pudo sentir la libertad. En eso Annie bajaría de su mano con algo de dificultad debido a que estaba débil, donde después miraría a Godzilla y él le regresaría la mirada. En eso él notaría que la mirada de Annie expresaba algo, en eso él miraría más allá de los muros, y después regresaría su mirada en ella, y en eso todos pensarían que él se iría, pero después él comenzaría a brillar de un color azul muy fuerte, que cegaría a todos, pero después al recuperar la vista se impactarían, ya que verían que Godzilla habría desaparecido, pero en su lugar, todos verían a un chico, que algunos conocían. En eso Jin diría mientras ponía una sonrisa, maldito Raleigh, a lo que después él se comenzaría a acercar a donde estaba Annie, y después estaría frente a frente de ella, donde ella le diría, así que no moriste, eso me alegra, a lo que después él le diría, me preocupaba más que tú cumplieras tu promesa de matarme. En eso ella sonreiría, y después ella le diría, te vas a quedar, a lo que después él le diría, ¿acaso no lo sabes? Aún hay algo que tengo que hacer. En eso ella le diría, ¿qué cosa? Pero sería interrumpida ya que Raleigh le habría dado un beso. Ante esto todos se quedarían con la boca abierta, pero más Annie a quien no dejaría su sorpresa, pero después ella se dejaría llevar por la emoción y le correspondería el beso, donde después Eren diría, oigan es de mal gusto estar de mirones, a lo que después todos se comenzarían a ir, pero en eso Mikasa miraría de reojo esto y tendría una sensación extraña, mientras que ellos estarían así por más tiempo, donde después se separarían por falta de aire, donde dejarían un hilo de saliva XD, en eso ella lo tomaría del rostro y le diría, te amo, donde después él diría mientras besaba su mano, yo también te amo. En eso se darían otro beso, pero en eso también llegaría el comandante Pixis, donde después le diría, vaya joven Raleigh. En eso ambos se separarían y él diría, comandante Pixis. En eso él le diría, espero que puedas ayudarnos con algunas cosas. En eso él respondería, claro, pero en ese momento Annie se desmayaría, y Raleigh la sostendría. En eso el comandante Pixis diría, creo que después de esa batalla ella está muy cansada, creo lo mejor será llevarla a una cama para que descanse. En eso Raleigh diría, sí señor, a lo que después él la cargaría estilo nupcial, y se la llevaría para que descansara. En eso al llegar a una habitación, él la recostaría en una cama y la dejaría descansar.